Doctor, muy buenas noches y gracias por estar allí en este Zoom para escuchar su opinión y su palabra. Muy buenas noches y sea usted bienvenido. El placer es mío, buenas noches, muchas gracias por invitarme, Alfredo. Quisiera hacer solo una pequeña aclaración de lo que usted dijo y no por enmendarlo. No, pero cómo no, no es constitucionalista, no tiene por qué saberlo. Mire, en caso de que se produjera la cefalía del presidente, ya sea por renuncia o lo que fuere, las causales que prevé la Constitución, suceda cuando suceda, será sustituido por la vicepresidente actual, así lo dice la Constitución. No importa que se hayan cumplido 2 años, 3 años, el vicepresidente está en la fórmula presidencial, es votado conjuntamente con el presidente y es el reemplazante natural en caso de acefalía o permanente de la presidencia de la República. Quería decir esto porque mucha gente tiene esa confusión de que si se cumplen 2 años, no hace falta que se cumpla ninguna cantidad de tiempo, salvo que hubiera cefalía total del Ejecutivo, claro, que es como ocurrió en el 2002, 2001, cuando no hay ni presidente ni vice. Ahí está. Bueno, vamos a recomponer la imagen. Usted me escucha, doctor, ¿no? Perfectamente. Perfecto. Bueno, ahora sí, ahora lo vemos también con toda claridad. Le agradezco muchísimo la aclaración, no permitir que uno meta la pata y que dé información incorrecta. Muchísimas gracias. Me animé a hacerlo porque sé cómo es usted, la seriedad y que no le iba a molestar. Por favor, es lo que corresponde. Doctor, avanzando hacia los 3 o 4 movidas que está haciendo el cristianismo para tratar de ir cooptando y apropiándose de la justicia. ¿Cuál de usted cree de todo esto que es lo más peligroso, donde tenemos que poner la lupa y estar más atentos? Yo hablaría fundamentalmente de 2 de las movidas de las que se habla. Todavía no hemos leído nada. Claro. La primera, que parece que ya está en danza porque no requiere de un proyecto escrito, es el desplazamiento de 52 jueces, por lo que yo leí. Sí. Es decir, 52 jueces que, si uno ve cada uno de los casos, se trata de jueces en lo penal que están ubicados en lugares estratégicos y que han actuado de manera independiente y son personas honestas en distintos procesos que involucran tanto a la vicepresidente como a todo el grupo K, que está metido en diferentes procesos. Ella está involucrada en 12 procesos. No es poca cosa, nunca hemos visto un expresidente que estuviese involucrado en tal cantidad de procesos. Entonces, ese desplazamiento va a implicar la violación de la garantía del juez natural, que es uno de los aspectos fundamentales del debido proceso. Es decir, toda persona debe ser juzgada por la persona que toque, por el magistrado que le toque conforme al procedimiento previsto en la ley y en las reglamentaciones. Esto no puede cambiar en medio del proyecto, y menos si es un cambio interesado, precisamente para poner a alguien que va a arreglar el proceso. Además, no olvidemos que cuando un juez deja de entender en un proceso, eso detiene enormemente la marcha del mismo y muchas veces importa la destrucción de toda la prueba, que hay que volver a producirla. Así que imagínense que eso solo ya lo conveniente que es que de por sí caminan como verdaderas tortugas. Yo me animé a decir en un tuit que me recordaba la dictadura. ¿Por qué? Porque era precisamente en la dictadura, si usted recordará, en que precisamente lo que se hacía era mover a jueces como blancos móviles en función de los intereses de quien gobierna. Y ahora pareciera que el plan que está en ciernes tiene las mismas características. Es muy grave, es muy importante, y pongo el acento, porque parece que es un mero traslado. No, el mero traslado implica la violación de una de las garantías fundamentales de la protección efectiva de los derechos y del debido proceso. Cuidado, es la ruptura realmente de un sistema democrático de justicia mínimamente confiable, pero para desplazar a los probos. Ojo. Claro. Y el otro tema, si me permite, es el tema de la ampliación de los miembros de la Corte. Claro, a eso iba, sí. Yo soy totalmente contrario, lo he sido siempre, porque cuando se amplían los miembros de la Corte se lo hace con un criterio absolutamente interesado, no para hacer una Corte, para que el presidente se haga su propia Corte. Lamentablemente en nuestra historia esto ha ocurrido, primero, durante los 53 años de golpes de Estado y sistemas de iure, cada vez que se modificaba el régimen, una nueva corte. Entonces cada presidente tenía su corte.
Y después porque, por ejemplo, aventuras como la de Menem, que precisamente ahí pueden ver la experiencia, aumentó en 4 miembros, eso implicó hacerse una mayoría propia y salieron cualquier tipo de sentencias que importaron cualquier tipo de decisiones. Mire, el antecedente más interesante es lo que le ocurrió a Roosevelt a principios de los años 30, en toda su popularidad. Él tuvo que enfrentarse con una corte muy conservadora y no olvidemos que él proponía el New Deal, es decir, las teorías keynesianas, que era algo revolucionario en ese momento para los republicanos, prácticamente el comunismo. Pretendió subir el número en un miembro, pero no solamente la mayoría, la oposición republicana, sino la mayoría de los demócratas se opusieron de tal manera que les fue imposible inclusive presentar el proyecto en el Congreso. ¿Por qué? ¿Cuál fue precisamente la observación? Las cortes se tienen que renovar naturalmente. Si se renuevan por el impulso de aquel que gobierna, porque así gobierna sin que lo controlen, se termina la democracia, se termina la independencia de la justicia. Es interesantísimo la manera en que lo plantea y es realmente muy útil para reflexionar, porque usted, doctor, tiene una mirada crítica de todo este proceso, pero siempre es muy prudente, muy responsable, muy cuidadoso en la elección de las palabras, y me llamó la atención ese tuit que yo cité en la columna, que es realmente muy fuerte, diciendo que el presidente era un rehén patético del kirchnerismo y que le quedaba grande la presidencia. ¿Puede ahondar en eso? ¿En qué sentido lo ve como rehén y por qué cree que le queda grande la presidencia al doctor Alberto Fernández? Mire, yo creo que tu columna, como todas las columnas que escuchamos y la de otros importantes periodistas como Fernández Díaz, como el caso de Longobardi, en fin, son una cantidad, por suerte, de periodistas republicanos, como yo los llamo, que están permanentemente alertando con la crónica de lo que ocurre, de qué modo estamos frente a un presidente que tiene un doble discurso y que además cambia de opinión de un día para el otro. ¿Cómo podemos pensar que a un presidente está adecuadamente ubicado en una presidencia si sostiene algo en relación a Venezuela, lo hace en boca de quien es su embajador en los organismos internacionales, el embajador Gutiérrez, que claramente señaló que se trataba de una dictadura? Luego, como lo critica Víctor Hugo Morales, un periodista, él se comunica con Víctor Hugo Morales, Cintia García, que es otra de las periodistas de ese programa, lo somete prácticamente a un interrogatorio y entonces él baja las anclas y modifica totalmente lo que acababa de decir. Esto no solamente a ojos vistas habla de una persona que parecía tener un despiste, está confuso. Además, no es una interpretación. Yo los invito simplemente en el mismo día a que lean la declaración del embajador Gutiérrez, que está respondiendo a órdenes de su gobierno, no se le ocurrió. Y lo que luego dice frente a las observaciones, al dedo acusador de Víctor Hugo, que evidentemente fue motivado por alguien, no surgió de la nada. Entonces, ¿cómo el presidente habla para justificarse, pero en la justificación en realidad el otro, ella, en realidad Cintia García, lo obliga a la retranca? O sea, yo nunca había visto una cosa así. Entonces, por eso me dio tal sorpresa y hasta cierto fastidio que por eso hice ese tuit, ¿no? Para ver de llamar la atención. No obstante lo cual, después hice otro tuit en el cual dije, porque inclusive he firmado una declaración que encabeza nada menos que Graciela Fernández Mejide pidiendo un diálogo. O sea que tengo confianza en que se puede dialogar y que el presidente, lo que digo en ese tuit, si realmente quiere pasar a la historia como un hombre de unidad, puede llamar al diálogo, pero tiene que renunciar fundamentalmente a 3 cosas. A el plan de impunidad K, a una reforma de la justicia que destruya su independencia y a decir lo que Venezuela es una dictadura. Esas 3 cosas. Si no renuncia a esas cosas, es posible el diálogo con un sector republicano que exige el cumplimiento de la Constitución, que no puede de ninguna manera aceptar semejantes pretensiones. Doctor, la última pregunta y le agradezco infinitamente su aporte y la información que nos permite reflexionar sobre estos temas. ¿De qué manera se podría tomar constitucionalmente o desde el punto de vista de la violación de la ley
que haya una presión sobre el jefe de los fiscales actuales, el doctor Casal, y tratar de que destituirlo, que la segunda haga lo mismo para que asuma quien está en tercera línea, ya que, por lo visto, no le alcanzan los votos para consagrar a Daniel Rafecas. Bueno, eso en realidad se trata de algo delictivo. Hay una extorsión. Habría que hablar con un penalista, pero yo creo que si realmente se da semejante abuso de poder, estaríamos frente a hechos delictivos. No sé cómo lo van a hacer, porque hasta donde yo sé, se trata tanto el doctor Casal como la doctora Monti de dos personas sumamente honestas, Claro. probas, y que no creo que se dejen atropellar de esa manera, ¿no? Confío en esas dos personas. Ahora, si lo hacen, eso se va a ver, se va a traslucir además. Es algo gravísimo, es un golpe institucional, ni más ni menos. Doctor Sarsay, como siempre, sin pelos en la lengua, con autoridad y en forma muy didáctica. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido, ¿eh? Yo le agradezco que me haya llamado, como siempre, Alfredo. Sabe cuánto lo distingo Muy y lo buena. aprecio. Muchísimas gracias, doctor.